Pequeño grupo estudio bíblico de Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo David Chon-sik Lee. Capítulo 97. Se alegrará el justo en Jehová. Salmo 64, 1 y 10. Plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Al músico principal. Salmo de David. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean, y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos, y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. El autor de Salmos refiere, ¿por qué el justo se va a alegrar? ¿Y qué enseñanza le da esto a usted? Los versículos del capítulo Salmo 64 es un poema de plegaria clasificada como poema de maldiciones. El contenido es que está siendo atacado por enemigos ocultos y expresa la tristeza y le está pidiendo que pueda vencer la batalla con estos enemigos. Entre los eruditos de la Biblia hay dos vertientes que alegan los antecedentes de este periodo. Una vertiente dice que el tiempo pertenecía en los tiempos del rey Saúl y la otra vertiente dice que pertenece en el periodo de rebeldía del hijo de David, Absalón. La razón por la que los eruditos alegan estas dos vertientes es porque David expresa el sufrimiento extremo en que estaba siendo objeto. Puesto que David estaban en una situación injusta y en sufrimiento era en estas dos situaciones. Pero la balanza de los eruditos se inclina hacia el tiempo del rey Saúl. Los poemas de David fueron escritos en momentos cuando pasaba extremo sufrimiento y podemos darnos cuenta de que en esos momentos de sufrimiento es que damos hermosos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por el sufrimiento buscó a Dios y como su oración fue respondida, alabó a Dios y por los siglos de los siglos fue testigo del Dios vivo, hasta la actualidad. Además, nosotros que vivimos en la actualidad, cuando nos llegan sufrimientos sin razón, podemos soportar ese sufrimiento solo mirando y persistiendo en Dios. En el versículo 1 dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. David oró de esta forma, no porque pensaba que Dios no estaba escuchándolo, sino expresó su desesperación de esta forma. Por tanto, por la actitud de David podemos saber que cuando oremos a Dios, es importante orar con un anhelo profundo. Puesto que solo Dios tiene autoridad sobre nosotros y Él es el que nos protege y mantiene nuestras vidas a flote. Con esa fe debemos de buscar con anhelo a Dios, porque si Dios no nos lo permite algo en esta vida nada podemos tener o hacer, pero al contrario si Dios nos lo permite, no hay imposibles en esta vida. Todo se puede en nuestro Dios Todopoderoso. También en el versículo 1 David clama, guarda mi vida del temor del enemigo. En estas palabras, David siente que su vida está siendo amenazada por el enemigo y teme por su vida. David no está pidiendo que no fuera atacado por los enemigos, sino que pueda vencer el temor hacia sus enemigos. Por esta oración de David podemos saber que también en nosotros el problema más grande es el temor en nuestro corazón. Es el problema más grande porque un corazón atemorizado es un corazón sin fe. La evidencia de esto es aún cuando enfrentamos un problema grande y tenemos paz y solemos decir, aparentemente tiene en algo en que confiar porque aún dentro de nuestro temor, algo nos hace mantener esa paz. Eso es tener fe. Al pedir David a Dios que le guardará del temor del enemigo, Dios le dio paz en su corazón y lo sacó de la injusticia. Amados hermanos, esta verdad nos dice que podemos estar siendo objetos de cualquier ataque del enemigo, si confiamos y tenemos fe en Jesús,
guardando nuestro corazón del temor. Vamos a obtener la victoria dentro del Señor Jesús. En la Biblia registra que Pedro estaba caminando sobre el agua y cuando se enfrentó al viento, cayó al agua. Pedro no cayó al agua por el fuerte viento sino por el temor al ver al fuerte viento. Por esa razón, Jesús dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Pedro cayó al agua porque tuvo poca fe y tenía temor del agua. Las buenas y malas nuevas noticias del futuro cambian dependiendo cómo recibamos esa noticia, así es. El preocuparse de antemano al oír las malas noticias lo que hace es que tropecemos en el camino prontamente y caemos. Sin embargo, a pesar de haber oído las malas nuevas, si pensamos que el camino es guiado a través de Dios y tenemos paz durante el proceso, no nos vamos a caer en el camino. Pero, el día de hoy usted tiene buenas nuevas, pero por su soberbia no confía en Dios, también va a caer. Ahora bien, al oír las buenas noticias, confía más en Dios dando gracias al Señor, usted va a ser testigo de que esa buena nueva es incluso más buena noticia. Una diácona de mi iglesia me dijo esto antes de morir, «Pastor, Dios me mostró que nuestra iglesia va a crecer muchísimo, el discipulado se va a propagar por todo el mundo y el Señor va a utilizar a usted pastor en grande. Y creo en esto y estoy orando para que sea posible esto». Al oírle escuchar hablar, yo dije un amén grande. Es una buena noticia, tan grande que incluso oyendo me hizo sentir bien, pero por eso no voy a dejar las cosas así, sino que ahora más todavía voy a confiar en Dios absolutamente. Para que Dios haga posible esta buena noticia. Porque Dios cuando uno confía absolutamente y verdaderamente es cuando Dios cumple y completa nuestros deseos y visiones. Amados hermanos, han recibido una mala noticia, confíe en el Señor, y aleje su temor, porque así es como su fe va a cumplirse. ¿Ha recibido buenas noticias? Confía aún todavía más en el Señor, entonces así va a ser como su fe. Porque muchas personas cuando tienen buenas noticias dejan las oraciones atrás, no debe de ser así, porque nos traen más tentaciones. Debemos de aferrar más al Señor para que en todo momento nos sostenga con sus manos protectoras. ¿Qué acción toma cuando oye malas noticias? ¿O qué acción toma cuando oye buenas noticias? Compartamos lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Vamos a compartir lo nuevo que hemos sentido y decidido con las palabras de hoy.